Hola muchachos, miren, en la clase pasada, bueno, más bien en la actividad número 2 que ustedes realizaron en su cuaderno, realizaron una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. El día de hoy en este video vamos a calcular las medidas de tendencia central, igual para datos agrupados, lo que son la media, mediana y moda. Empezaremos por calcular la moda. Tenemos aquí la fórmula para la moda. Tenemos nuestra fórmula en la cual MO significa moda, LMO, límite inferior de la clase modal, D sub 1, frecuencia de la clase modal, menos frecuencia de la clase anterior a ella. Es decir, D sub 1 se calcula con esta formulita. Cuando hagamos un ejemplo van a entenderlo mejor. D sub 2 es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a ella. Y tenemos aquí nuestra fórmula. H es la amplitud del intervalo de clase. Bien, pues necesito que le den pause al video y que copien esto en su cuaderno. Miren, vamos a trabajar con esta tabla. Aquí tengo yo un ejemplo. Esta tablita está representando la edad de los jubilados encuestados. Es la edad de los jubilados que están encuestados y nos la están proporcionando ya en una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. De estos datos nosotros vamos a calcular la moda. ¿De qué manera? Pues vamos a aplicar esta fórmula, que es la formulita que ustedes ya anotaban en su cuaderno. ¿Sí? Primero tenemos que sacar los datos. Como ustedes saben, en toda fórmula lo que tengo que hacer es analizar mis datos y extraer qué datos me está proporcionando el problema. Bien, LMO que representa límite inferior de la clase modal. Pero van a preguntarse ustedes, ¿y cuál es la clase modal? Pues es muy fácil. La clase modal es la que presenta mayor frecuencia. Saben ustedes que la frecuencia absoluta es esta columna, ¿cierto? ¿Cuál es la clase modal que presenta mayor frecuencia? Esta, ¿cierto? La que presenta mayor frecuencia, porque hay 18 jubilados. Muy bien. Entonces mi clase modal se va a ubicar aquí. Y sobre esa clase modal vamos a estar trabajando y extrayendo los datos. LMO dice límite inferior de la clase modal. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 60 es mi límite inferior, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí, límite inferior es igual a 60. 60, muy bien. Ahora me dice, D sub 1, aquí tenemos una formulita, ¿verdad? A ver, permítanme un poquito porque, a ver, D sub 1 se calcula con la frecuencia de la clase modal, vamos a poner aquí, frecuencia absoluta de la clase modal, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a ella, por eso le ponen aquí un menos 1, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la frecuencia absoluta de la clase modal? Tenemos que es 18. Voy a poner aquí 18. A ese 18, ¿qué le voy a restar? Pues le voy a restar la frecuencia absoluta de la clase anterior a ella. ¿Cuál es la clase anterior a ella? 10. Le voy a restar 10. 18 menos 10 es igual a 8. Entonces tengo que D sub 1 es igual a 8. Ahora D sub 2. D sub 2 se calcula con la resta de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia de la clase
posterior a ella, por eso le ponen aquí un +1. Es decir, la clase que sigue, no la anterior, la que sigue. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de la clase modal? Son 18. Entonces vamos a poner aquí 18. ¿Sí? Y de la posterior a ella serían 14. Entonces, 18 menos 14. Tenemos que es igual a 4. Por aquí ya tenemos nuestro resultado. Tenemos de 2 es igual a 4, de 1 es igual a 8, el MO es igual a 60. Nos falta la H. H representa la amplitud del intervalo de clase. ¿Cómo calculo la amplitud? Pues el límite superior menos el límite inferior serían 70 menos 60. Sería igual a 10. Con lo que tenemos el dato que nos hacía falta, que es la H. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a sustituir en nuestra fórmula. Como ven, aquí ya sustituí los datos. El MO 60 más 8 sobre 8 más 4 por 10. Realizamos las operaciones, recuerden la jerarquía de operaciones, primero vamos a hacer la división y la multiplicación y al final la suma y la resta. 8 entre 12 por 10 me da 6.66, más 60 tenemos 66.66. Y con eso hemos encontrado la moda de este conjunto de datos agrupados. En los ejercicios en los cuales ustedes trabajaron en la actividad 2, en ambos ejercicios van a calcular la moda. Si tienen alguna duda, pueden mandarme algún mensaje y con gusto les ayudaré. Muchas gracias, muchachos.